Hola a todos. En esta ocasión vamos a tener la clase de cáncer colorectal. Para comenzar, tenemos acá un poco de lo que es la anatomía del cáncer colorectal. Más allá de las partes que ya conocemos, es importante ir introduciendo algunas definiciones de lo que hoy se sabe de cáncer colorectal, que es desde lo proximal a distal, varían no solo anatómicamente, varían de forma embriológica, fisiológica, irrigación, varían también en cuestión de la presentación tumoral, clínica, los tratamientos y la respuesta a estos tratamientos, el pronóstico y la evolución del paciente de forma clínica. ¿Sí? La fisiopatogenia propuesta por Bolgenstein en la década de los 90, como todos saben, que esto ya lo han visto en patología, en otras materias, a secuencia adenoma-carcinoma, y vemos cómo desde el epitelio normal, colónico, progresivamente va transformándose en adenoma para convertirse en un carcinoma. Esto se ha estudiado y se sabe que tarda desde la conversión de un adenoma a un carcinoma, toma por lo menos una media de 10 años. Esto es lo que nosotros conocemos clínicamente, pero hoy en el cáncer colorectal tenemos ya conocido una base genética. Todo esto se traduce gracias a esto, mutaciones en genes, de lesiones, que va a conllevar a la finalización en el carcinoma. Para que puedan ver, ustedes acá ven un gen muy conocido, el P53, y otro gen muy conocido y que participa en la secuencia de adenoma-carcinoma es el gen KRAS. Esto se denomina genes iniciadores, como es el gen APC, que van a dar inicio a la ruta oncogénica, y los otros genes siguientes son los llamados drivers o conductores, que son los que van a conducir y van a hacer culminar que el epitelio termine en un carcinoma. Entonces, por lo dicho antes, definimos al cáncer colorectal no como una sola enfermedad, sino como un grupo de enfermedades, una enfermedad heterogénea, ¿sí? Principalmente esporádico. En pocas palabras, quiere decir que aparece porque aparece. No tiene base genética, aunque de este componente esporádico, que es casi el 80-85% de los cánceres colorectal, un 20-30% de estos esporádicos puede tener una base genética familiar, pero que aún no está conocida, ¿sí? Solo el 5% presenta predisposición hereditaria, y es importante aquí definir y recordar algunas cosas. Cuando uno habla de esporádico, quiere decir que generalmente tiene un trastorno epigenético. Quiere decir que no hay un trastorno hereditario, cromosomas sexuales, sino en los cromosomas somáticos, pero que requieren tiempo y los factores externos van a influir en la funcionalidad de estos cromosomas, conllevando a la alteración final, ¿sí? Mientras que lo genético hereditario tiene que ver con los cromosomas sexuales. No toda predisposición familiar es igual a una enfermedad heredada, ¿sí? No toda predisposición familiar, la predisposición familiar puede referirse a los antecedentes clínicos, pero no toda predisposición familiar se traduce en herencia. No todo se traduce en cromosomas sexuales que van a heredar una característica. Como base genética, entonces, tenemos mutaciones somáticas, cromosomas somáticos, defectos de reparación del ADN, inestabilidad microsatelital y lo que le explicaba, alteraciones epigenéticas. Tenemos los famosos síndromes hereditarios que van a predisponer. Todo paciente que tenga alguna de estas patologías va en distintas frecuencias, pero va a tener mayor riesgo de desarrollar en algún momento de su vida cáncer colorectal. Es importante que sepa. El que presente un síndrome hereditario no quiere decir que sí o sí vaya a desarrollar cáncer colorectal alguna vez en su vida. Es como el paciente que fuma, no siempre va a desarrollar cáncer de pulmón, pero hay una fuerte asociación y un riesgo elevado. Entonces, se dividen en dos grupos: síndromes con pólipos adenomatosos y los síndromes con pólipos atípicos o pólipos amartomatosos. Para aquí ustedes me van a decir, profe, pero nosotros habíamos aprendido en patología que existían lo que son los pólipos tubulares, los pólipos vellosos, los túbulos vellosos, y eran los vellosos los que tenían mayor riesgo. Bueno, eso es una clasificación estructural histológica, mientras esta es una clasificación clínica, ¿sí? Los pólipos adenomatosos
tenemos la poliposis adenomatosa familiar, que lo conocen, y el cáncer colorectal hereditario no polipósico, que es síndrome de Lynch. Le explico las diferencias. Un pólipo no es lo mismo que un adenoma. El pólipo es solo una protuberancia que parte desde el epitelio del colon hacia la luz. Eso es un pólipo, es algo anatómico. Ahora, adenomatosos, para describir que un pólipo contiene un adenoma, quiere decir que contiene algún grado de displasia. ¿Estamos? Por eso, ¿no? Todo adenoma es un pólipo, sí, pero no todo pólipo contiene un adenoma. ¿Estamos? Aquí, para diferenciar la poliposis adenomatosa familiar, se describe clínicamente como la aparición de, en promedio, unos 100 pólipos. ¿Estamos? Es la característica principal. ¿En qué se diferencia con el no polipósico? No es que no tenga pólipos, sino que tiene menor cantidad respecto a la otra patología. Esa es la principal diferencia clínica entre uno y el otro. Y esta se denomina síndrome de Lynch. Dentro de la poliposis adenomatosa familiar, lo pueden haber visto en cirugía, existen dos entidades, que es la enfermedad de Turcot y la enfermedad de Garner. La enfermedad de Garner está asociada a tumores desmoides, que son tumores fibrosos, mientras que la enfermedad de Turcot, para que se puedan asociarlo, se asocia también a riesgo de tumores cerebrales. ¿Sí? Síndrome de Lynch, esto también conocido como cáncer de colon y endometrio hereditario, ¿estamos? Tiene una fuerte asociación no solo al cáncer de colon, se dice que existe un riesgo de un 70%, o sea, de cada 100 pacientes con síndrome de Lynch, 70 en promedio van a desarrollar cáncer colorectal en algún momento de su vida, ¿sí? Y está asociado a déficit de reparación de proteínas microsatélites en el ADN, ya les explicaré un poquito más adelante, ¿sí? Pero lleva, es lo importante que tengan en cuenta, conlleva no solo al riesgo de cáncer de colon, sino en el 50% de los casos, cáncer de endometrio, también está asociado a cáncer de mama, cáncer de páncreas, cáncer de próstata, vejiga, algún otro cáncer del tubo digestivo, como el gástrico, vías biliares, en menores frecuencias. Pero las dos asociaciones más grandes son colon y cáncer de endometrio. Síndrome con pólipos atípicos o amartomatosos. Para definir un poco lo que es un amartoma, simplemente es una desregulación estructural de los tejidos en un órgano. Entonces, un amartoma es un tumor benigno, no es maligno, que está formado del tejido del propio órgano donde se originó. Puede contener generalmente las 3 capas embrionarias, pero la estructura está todo desordenada, desorganizada. En un pólipo se denomina porque contiene epitelio y a su vez también tejido conectivo, ¿sí? Dentro de esto tenemos el síndrome de Peutz-Jeghers, enfermedad de Cowden y síndrome de poliposis juvenil. El Peutz-Jeghers y enfermedad de Cowden también está denominado dentro de los genodermatosis, que son enfermedades que tienen expresión en piel, ¿sí? Alguna expresión dermatológica, pero que son parte de una enfermedad sistémica. Por ejemplo, el Peutz-Jeghers presenta en los pacientes de piel y en mucosas, como puede ser la mucosa oral, manchas negruzcas, ¿sí? La enfermedad de Cowden, también una genodermatosis, pero también está asociado a la formación de amartomas en otros órganos, pues en pulmón, en hígado. La fisiopatogenia, yo les di la generalidad, secuencia adenoma-carcinoma, pero bueno, esa secuencia clínica de adenoma-carcinoma tiene, como les dije, una base genética, pero no siempre siguen la misma ruta oncogénica. Las rutas oncogénicas que pueden seguir son estas. La vía de inestabilidad cromosómica, que es la más frecuente, casi el 85% de cáncer colorectal, esporádico principalmente. Vía de fenotipo metilador de isla de CpG o SIM, no se asusten con los nombres. Y la vía de inestabilidad microsatélite. La primera vía es netamente esporádico, igual que la segunda. La segunda es una expresión epigenética, porque quiere decir que los factores externos, como los otros factores de riesgo, que ya lo vamos a ver, que pueden impactar en el desarrollo de un cáncer colorectal, de alguna forma van a afectar a la expresión genómica, evitando que se expresen algunos genes o evitando que se formen algunas proteínas derivadas de estos genes. ¿Estamos? Y la vía de inestabilidad microsatelital principalmente la que está asociado como vía pura al síndrome de Lynch. O sea, esto es hereditario. ¿Estamos?
Estas vías, ¿por qué se diferencian? Porque algunas están como parte de la forma esporádica, la otra parte de la forma hereditaria, ¿sí? Difieren en la expresión de las mutaciones de los oncogenes. Por ejemplo, en la inestabilidad cromosómica principalmente está expresado lo que es la mutación del gen P53, KRAS. En el del SIM está expresado la mutación de BRAF, que es otro gen. ¿Estamos? En la inestabilidad microsatelital, principalmente lo que es el silenciamiento hereditario de una proteína que repara estos microsatélites. Ahora sí entramos a lo más clínico, epidemiología. El cáncer colorectal ocupa el tercer lugar en incidencia y mortalidad a nivel mundial. ¿Sí? Lo ven, tercer lugar en incidencia a nivel mundial, que lo ven en amarillo, y el segundo en mortalidad. Pero ¿qué sucede en Argentina? En Argentina tenemos el caso de que ocupa el segundo lugar en incidencia y ocupa el segundo lugar en mortalidad. ¿Cómo lo interpretamos esto? Si a nivel mundial tenemos tercer lugar en incidencia y el segundo en mortalidad, ¿qué quiere decir? Que son menos, o sea, se mueren menos de lo que hay. Mientras en Argentina vemos que la alta incidencia lleva una alta mortalidad. Uno lo puede interpretar porque hay más casos, por ende se mueren más, pero también se puede interpretar como que hay más casos, pero también de alguna manera factores multifactoriales, por supuesto, ¿no? Detección, screening, tratamiento, controles, después el equipamiento médico, preparación y todo lo demás, pero está de alguna forma conllevando mayor mortalidad. Es así que en Argentina estamos en Latinoamérica, Argentina ocupa el segundo lugar de mayor incidencia en cáncer colorectal, solo superado por Brasil. Factores de riesgo, historia familiar, vuelvo a decir, para diferenciar historia familiar, cáncer colorectal familiar. Historia familiar quiere decir que en la familia hay algún antecedente de cáncer colorectal. No es lo mismo que hereditario. Cáncer colorectal familiar acá sí se refiere a trastornos que hemos visto hereditarios que puedan predisponer a mayor riesgo. Dieta rica en calorías, alto consumo de carnes rojas, tabaquismo, por ejemplo, son datos de estudios retrospectivos. Cuando un paciente ha fumado más de 20 paquetes año, hay riesgo de formación de pólipos. Y si fuma más de 35 paquetes años, formación de adenomas y carcinomas. Diabetes tipo 2, obesidad central, sedentarismo, van a ver que esta es una enfermedad muy asociada. Y como otra enfermedad que es el de endometrio, ¿sí? Por coincidencia, está asociado mucho a lo que es el síndrome metabólico. Y como les dije, cáncer colorectal familiar. Otro dato más, existen otros factores, en vez de riesgo, factores protectores. En algunos se ha visto que el alcohol, pero en bajas cantidades, puede ser un factor protector. La aspirina, en algún momento se estudió y se evaluó que si la aspirina podría disminuir el riesgo de cáncer colorectal e incluirlo como un tratamiento preventivo en pacientes con alto riesgo, pero son estudios viejos, pero que no han sido concluyentes. El screening. Tenemos aquí una colonoscopía, tránsito varitado. Esto es el estudio del sangre oculta en materia fecal. Con la primera, sangre oculta en materia fecal, ¿sí? Existen dos técnicas, que es el test más antiguo, que es el test de Guayaco, y la nueva, que es el FIT, que es el estudio inmunoquímico, que lo que hace es detectar antígenos dentro de la molécula de la hemoglobina. Entonces, suele ser más específico. Cantidades menores puede detectarlo el FIT. Pero es importante saber esto. El sangre oculta en materia fecal no diagnostica cáncer colorectal. Ninguna de estas es diagnóstico definitivo. ¿Estamos? Entonces, no diagnostica cáncer colorectal. Lo único que nos va a decir es si hay sangre presente o no en la materia fecal. Y como sabemos, causas de sangre a nivel colónico son muchas. No es la única cáncer colorectal. Lo cual lo hace menos específico. ¿Sí? Si esto da positivo, indudablemente nos obliga a seguir con los siguientes métodos complementarios de screening, que sería la sigmoidoscopía o colonoscopia. La sigmoidoscopía ya en desuso,
porque solo permite llegar hasta una cierta porción del colon, mientras la colonoscopía permite ver todo el marco colónico, que es el método diagnóstico o el de screening ideal. Por eso les refiero que el gold estándar es la colonoscopía, ¿sí? Tránsito varitado permite ver las estructuras, anatomía, disposición, defectos de relleno que nos pueden orientar a un posible diagnóstico. Un dato importante del screening, ¿sí?, es que si yo tengo un paciente con síntomas y lo voy a someter a alguno de estos estudios, ya no es screening, porque es un paciente sintomático. Las pruebas de screening están dados en pacientes con cierto grupo etario, con ciertos antecedentes o no, buscando lesiones preclínicas, ¿sí? Lesiones iniciales, estaríamos hablando de pólipos, no tumores, ¿estamos? Si yo tengo un paciente, por ejemplo, con dolor abdominal y sangrado, y estoy pensando en un cáncer colorectal y le hago una colonoscopía, ya no estoy haciendo screening, porque estoy sospechando enfermedad y estoy buscando enfermedad, ¿sí? Y esto es importante. De aquí deriva entonces, y de lo que les expliqué, ¿sí?, deriva lo que es el concepto de screening. Población general mayor o igual a 50 años, asintomático, sin antecedentes personales patológicos, ni heredos familiares, ¿sí? Eso es el screening en población general. Si el paciente, ¿con qué lo hago entonces? Una colonoscopia. Si el paciente me da negativo, y el paciente no presenta pólipos, por ejemplo, en el screening, ¿cuál es mi conducta? Si no tiene pólipos, como yo les expliqué, fisiopatogénicamente se sabe que del adenoma, de un pólipo adenomatoso, a un carcinoma, el tiempo promedio es de 10 años. Entonces, de ahí deriva que la siguiente colonoscopía se puede hacer entre 5 y 10 años, si la primera colonoscopía es negativa. Ahora, si yo le hago el screening y tiene un pólipo, ¿digamos? ¿Qué hacen? Se hacen los pólipos, se tiene que extraer y mandar a analizar anatomía patológica. En ese caso, yo ya tengo un pólipo, no puedo hacer el siguiente colonoscopía en 5 a 10 años. Se hace entre 3 a 5 años, en promedio 3 años, ¿sí? Población de alto riesgo entonces. Pacientes con antecedentes heredos familiares de cáncer colorectal o de pólipos en la familia. Si el familiar de primer grado fue diagnosticado en menos de 60 años, o tengo dos familiares de segundo grado a cualquier edad, el screening tiene que hacer a partir de los 40 años o 10 años antes del diagnóstico más temprano en la familia. Un ejemplo, si yo tengo un familiar que fue diagnosticado de cáncer de colon a los 55 años, ¿sí? Y tengo otro que se ha diagnosticado a los 65 años. Bueno, entonces tengo dos familiares de primer grado con cáncer colorectal. Hay un antecedente familiar, no heredo familiar. Como el caso menor tiene 55 años, este paciente, familiar, tengo que hacerme la primera colonoscopia 10 años antes del caso menor. O sea, a partir de los 45 años debería comenzar con la primera colonoscopia. Si existe el paciente, esto es ya en pacientes, esto era en familiares. Ahora, el segundo caso y el tercero, pacientes con diagnóstico. ¿Estamos? El segundo es, yo tengo diagnóstico de poliposis adenomatosa familiar, o tengo en la familia, esto es en ambos, o tengo en la familia antecedentes de poliposis adenomatosa familiar. La colonoscopía tiene que empezar los estudios a partir de los 10, 12 años de edad, ¿sí? Así de alto es el riesgo de cáncer colorectal en tu paciente y en edades mucho más tempranas. Colonoscopía cada 1 o 3 años, a partir de los 10 años, más vera. Porque un dato importante, la poliposis adenomatosa familiar, hay pólipos no solo en colon, sino en todo el tracto digestivo. Entonces también puede haber en el estómago, en duodeno, es importante valorarlo con endoscopía digestiva. Síndrome Lynch, que yo tenga diagnóstico o antecedente de un síndrome Lynch. Generalmente en la familia, con antecedente de síndrome Lynch, lo mismo. Colonoscopía cada 1 o 2 años a partir de los 20, 25 años o 10 años del diagnóstico más temprano en la familia. Ahora sí vamos al cuadro clínico. Importante dividir los síntomas de cuadro crónico o de agudo. El manejo es diferente. Si es crónico, ¿qué puede haber? El paciente puede venir con cambios en el hábito intestinal, lo más frecuente que vemos, dolor abdominal, pérdida de peso, síntomas obstructivos, rectorragia, melena, anemia. Qué importante saber. Rectorragia me habla de característica del sangre.
para diferenciarlo de hematoquesia. En la literatura no van a ver tanto, por ahí se sabe que se orienta localizado en, pero la característica de rectorragia o hemorragia es según cómo yo objetive la sangre. Si es sangre roja rutilante, rectorragia. Si es sangre rojo venosa o coagulada, hematoquesia. De ahí deriva el posible origen. Por ejemplo, la rectorragia, por ser roja rutilante, generalmente está dado desde colon izquierdo para abajo, ¿sí? O colon descendente. Mientras hematoquesia, como es rojo venoso, ha tenido mayor tiempo en el tubo digestivo y ha sido más metabolizado. Por ende, principalmente suele venir de la otra parte del marco colónico o secciones más arriba. ¿Estamos? Melena, como sabemos, es propio de la hemorragia digestiva alta, no baja. Pero la melena puede pasar en pacientes con algún trastorno intestinal, colónico, que tenga un tránsito más lento, ¿estamos? Que pueda llevar a que la sangre pase más tiempo en el colon, por consiguiente pueda tener tiempo suficiente para metabolizarse y llevar a la melena. La anemia. Esto es importante saber. Sabemos que la anemia es más frecuente en los cánceres de colon derecho. ¿Pero por qué? Cuando yo tengo, por ejemplo, una rectorragia, ¿me puede generar anemia? Sí, pero generalmente las rectorragias suelen ser escasas, episódicas, no son continuas, por lo cual no suele generar una anemia en el paciente. Mientras cuando son de colon derecho, suelen ser lesiones que sangran escasamente, pero continuamente. ¿Estamos? Entonces, ese sangrado escaso, continuo, no advertido, con pocos síntomas, o sea, permite el tiempo necesario para que afecte a nivel sistémico, dando una anemia. Esa es la explicación de por qué los derechos se asocian a anemia. Si yo tengo un cáncer de colon izquierdo, un recto, y que sangra mucho y es muy continuo, por supuesto que el paciente va a tener anemia. Pero antes de debutar con anemia, ¿con qué debutó? Con rectorragia. ¿Sí? Cuadros agudos. El paciente puede debutar con la hemorragia aguda, como le expliqué, las rectorragias intensas, tumores muy friables, muy sangrantes, abdomen agudos obstructivos, abdomen agudos perforativos y daño de órgano por metástasis. El paciente puede no tener ningún síntoma digestivo, abdominal, y puede tener tos con expectoración hemoptoica, y a través de eso y estudios descubrir que derivan de una metástasis pulmonar. Puede el paciente debutar con ictericia y puede ser signo indirecto de una metástasis hepática. No es lo habitual, pero puede presentarse el paciente de esta manera. Acá unas imágenes como para recordar los cambios en el ritmo evacuatorio, sangrado rectal, distensión abdominal, disconfort, y acá los otros factores. Importante los tres pilares, ¿no? Cambio en la frecuencia de tránsito intestinal, y es importante recordar esto. Cuando uno habla de cambio en hábito intestinal, hay que saber el hábito previo del paciente, más frecuente. Si el paciente dice, no doctor, yo siempre he sido así alternante, no ha tenido ningún cambio, es lo que ha presentado, ¿sí? ¿Estamos? Después sangre en la materia fecal o anemia, distensión abdominal, lo que se palpa una lesión. Y es importante, cuando tengamos esto, valorar el cuadro clínico agudo versus crónico y hacer siempre una valoración sindrómica. Nunca, si tienen un paciente con distensión abdominal, que ha bajado de peso y que tiene un sangrado a nivel rectal, no pueden decir es un cáncer colorectal. Hay que valorarlo de forma sindrómica, porque este mismo cuadro puede corresponder a un paciente con un síndrome intestino irritable, con una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces es importante que trabajen a partir de los sindrómicos. A partir de sindrómicos muy general, como puede ser un síndrome consultivo, síndrome anémico, un abdomen agudo, si el cuadro es de un dolor abdominal agudo, y partir con los diagnósticos diferenciales. Métodos complementarios. Va a variar si es de agudo crónico, lo mismo, si es una guardia o consultorio externo, laboratorios generales, marcadores tumorales, colonoscopía, TAC, resonancia para estadificar, tránsito varitado. No es obsoleto, va a depender de la disponibilidad de cada lugar, pero lo reemplazaría la tomografía o la resonancia. Marcadores tumorales, me detengo. Los marcadores tumorales, ninguno es específico. Entonces, lo que se solicita generalmente es el CEA, que es el antígeno carcino embrionario, y el CA199. No se expresan solo en cáncer colorectal, se expresan en cáncer gástrico, pancreático, de vías biliares, ¿estamos? Entonces,
por sí solo no nos sirven. En un paciente que debuta con un cuadro clínico, pedir marcadores tumorales en guardia no cumple ningún objetivo. ¿Estamos? Generalmente sirven para valorar los valores iniciales previo a un tratamiento, por ejemplo. El CEA, cuando está muy elevado previo a un tratamiento quirúrgico, nos orienta a un mal pronóstico, ¿sí? Y después cómo se comporta después de la cirugía, después de los tratamientos quimioterápicos, si se mantiene elevado, si se mantiene bajo. Eso nos habla mucho, por decirlo, de actividad tumoral, ¿sí? O sea, nos sirve en el tiempo como forma de seguimiento, no como diagnóstico, ¿sí? Aquí tenemos lo que es el tránsito varitado, el signo de la manzana dormida, o de desfiladero, ¿sí? El signo de defecto que produce acá la lesión que no se ve es la lesión tumoral. Tomografía, aquí se ve la lesión heterogénea, con áreas densas, con áreas hipodensas. La colonoscopía, cómo se ve un intestino sano, con pólipos, ¿sí? Estos son los pólipos pediculados, un dato más que les agrego. No todo pólipo tiene el mismo riesgo. Pólipos pediculados mayor a 1 centímetro tienen mucho más riesgo que los pólipos de menor tamaño o los pólipos no pediculados. Existen otro tipo de pólipos que son los aserrados, de ahí la importancia y la preparación, la colonoscopía. Los aserrados son apenas una elevación del epitelio colónico, y que si está cubierto de materia fecal no lo va a ver el especialista. Y aquí como se ve un tumor oncológico. ¿Cómo seguimos entonces? Una vez hecho el diagnóstico, ¿sí? En la colonoscopía se toma la muestra, la biopsia. Con el resultado de la biopsia tenemos por fin, con el resultado de la biopsia, el diagnóstico de cáncer colorectal. Todo lo antes es una aproximación diagnóstica. Si yo veo una lesión de característica tumoral en la colonoscopia, es muy probable que sea un cáncer colorectal, pero siempre se requiere de la biopsia. ¿Qué es lo que primero hacemos? Es estadificar. Dentro de la estadificación les puse este grupo, principalmente me interesa que vean que el estadio con la sobrevida son inversamente proporcionales. A menor estadio, mayor sobrevida. A mayor estadio, menor sobrevida. ¿Cómo lo tienen que interpretar? Por ejemplo, pacientes con estadio 3. Quiere decir que a los 5 años, de 100 pacientes con estadio 3, solo 25 estarán vivos. El restante habrá fallecido, ¿sí? En estadios 4, ejemplo, de 100 pacientes a los 5 años, solo 5 estarán vivos, 95 fallecidos. Es importante por eso el estadio, no solo como para los oncólogos con fines de evaluar el posible tratamiento, sino también la sobrevida que va a tener. ¿Qué me interesa que sepan? Las características del TNM. El tumor en cáncer colorectal se evalúa según la profundidad de invasión, no tamaño del tumor, profundidad de invasión. Cuán profundo a nivel de las capas del colon invade. N, ganglio, número de ganglios. Si es menor a 3, entre 3 a 7, mayor a 7. Y NM, que es metástasis, es la diseminación a distancia. Acá unos ejemplos. Estadio 1. Por ejemplo, tenemos: no hay compromiso ganglionar, no hay compromiso metastásico a distancia. La lesión compromete hasta la muscular. Acuérdense que tenemos muscular de la mucosa y muscular propia. Llega hasta la muscular propia, sin atravesar ella. Para diferenciarlo, por ejemplo, un estadio 4, donde independientemente de la invasión, puede ser un T1, T2, T3, T4, puede invadir, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de T4, invade todas las capas, llegando hasta la serosa del órgano. Compromiso ganglionar, puede haber 1 o 7 ganglios o más comprometidos, pero la importancia el 4 lo da la metástasis a distancia. Por ejemplo, aquí en el tratamiento. El tratamiento gold estándar es cirugía. El gold estándar se cumple cuando es el tratamiento con intención curativa. Estamos, el tratamiento inicial de elección en cáncer, aquí divido, de colon, es cirugía. Pero si nos vamos a cáncer de recto, cuando yo pongo aquí categoría 1 me refiero a los niveles de evidencia, categoría más alta, nivel más alto. En recto la indicación inicial es una neoadjuvancia. ¿Qué quiere decir eso? Hacer tratamiento previo a la cirugía con fines de disminuir la carga tumoral. Estamos para volver a un paciente que no era operable. Pero aquí en recto no es solo ese el objetivo. El objetivo es que no solo puede reducir el tamaño tumoral permitiendo una cirugía mucho más
con criterios oncológicos, que es tratar de eliminar toda la enfermedad en la cirugía, sino que también impacta en los resultados finales, en la sobrevida. Es de así importancia la neoadjuvancia del cáncer de red. Y se hace con radioterapia más quimioterapia concurrente porque van juntos, ¿sí? No se olviden de esto. La adyuvancia. La adyuvancia es el tratamiento que se da a un paciente después de la cirugía. ¿Por qué? Con el concepto de que más allá de que uno erradica tumor, estamos hablando de esto a nivel celular. El riesgo que pueda haber alguna célula cerca del entorno del tumor operable en la microcirculación, que puedan ser potenciales focos de que la enfermedad reaparezca en el lugar, eso se llama recaída local, o se llega a diseminar a otros lados, recaída a distancia. Y para eso tenemos la quimioterapia, ¿sí? Categoría 1 principalmente en los estadios 3. Después en los otros estadios 2 se valora otros criterios, como pueden ser factores de riesgo y otros marcadores. Eso que le expliqué al comienzo, de lo molecular, hoy ya no es solo medicina de otros países de alto desarrollo médico, sino aquí en Argentina también, ¿sí? Se empieza a usar factores moleculares, la presencia o no de mutaciones o de características moleculares que nos permiten decidir si el paciente tiene o no que hacer tratamiento, ¿sí? ¿Qué quimioterapia usamos? Podemos usar una droga o la asociación de varias drogas. Esto es lo que explicaba. El tratamiento es cáncer colorectal más allá de lo históricamente conocido de la clínica. Si el tumor era de recto o era de colon derecho, cirugía, y a todos le hacíamos quimioterapia. Ahora ya no. Para que vean esto. Así como yo les dije que varían muchas características clínico, patológicas, fisiológicas, el cáncer colorectal también lo hace a nivel molecular. Las mutaciones presentes en el colon derecho no son las mismas del transverso ni son las mismas del colon izquierdo. Lo que lleva a que nosotros históricamente conocíamos que los cánceres de colon derecho son de peor pronóstico que el izquierdo. Bueno, ahora tienen explicación, porque tiene toda una serie de mutaciones que lo hacen de mal pronóstico. No son las únicas, pero es una de las explicaciones de su comportamiento, ¿sí? Y varía el tratamiento de cáncer de colon derecho del izquierdo. No se tratan igual, no se usan las mismas cosas. De ahí vamos con este concepto al tratamiento en estadios 4. Estamos hablando de estadios pacientes metastásicos. Primero, valorar si es una enfermedad sincrónica versus metacrónica. ¿Qué quiere decir? Sincronismo quiere decir que la metástasis se detectó junto con el tumor primario. Una ventana de hasta 6 meses. Metacronismo quiere decir que la metástasis apareció en la evolución. Yo diagnostiqué el cáncer colorectal, ejemplo, en estadio 3, un año después el paciente debuta con la metástasis. Eso es una metástasis o enfermedad metacrónica. Cuando se trata de un sincronismo, uno lo que puede valorar es, en algunos casos muy seleccionados, metástasis únicas, tratar con cirugía tumor primario y la metástasis, pudiendo darle en casos muy seleccionados aún la posibilidad de curación. Esa es las diferencias que suele tener el cáncer colorectal respecto a otros cánceres, ¿sí? Pero no es la frecuencia de los casos. La mayoría se presentan con metástasis voluminosa, donde uno hay que comenzar con quimioterapia. La metástasis, lugar ideal y principal elegido por cáncer colorectal es el hígado. El siguiente en frecuencia, el pulmón. Cuando hablo de frecuencia no quiere decir que son los únicos lugares. Pueden hacer metástasis en ganglios a distancia, un ganglio de Virchow, que también lo convierte en un 4, que ya es un compromiso de un ganglio no anatómicamente local, no de circulación linfática habitual, ¿sí? Por ejemplo, puede dar cáncer en huesos, podría dar cáncer, metástasis en cerebro, metástasis óseas, puede darlo en diferentes lugares, pero no son los lugares habituales, ¿sí? La metástasis en hígado suele ser la causa de muerte en la mayoría de casos de los pacientes. Antes de decidir un tratamiento en estadio 4, se tiene que solicitar estos genes que les referí, estos genes que vimos en las rutas oncogénicas, hoy los testeamos, ¿sí? Tenemos el gen KRAS, NRAS o BRAF. ¿Para qué? Según la presencia o no de mutaciones, nos va a permitir el uso de anticuerpos monoclonales, ¿sí? Aquí yo le mostré un poco cómo actúan estos anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos monoclonales? Son anticuerpos que bloquean receptores de forma específica, evitando que el factor de crecimiento se una al receptor y así se bloquea toda la señal hacia abajo, ¿sí?
Aquí un ejemplo del receptor de factor de crecimiento del epitelio. Entonces, la medicación va, bloquea y no deja que el factor de crecimiento propio del organismo actúe. Entonces, se frena toda la señalización celular, lo que va a generar detención del ciclo celular, detención del crecimiento, o puede generar apoptosis, muerte celular. Esta es una de las explicaciones de estas medicaciones. ¿Estamos? Esto se llama anti-EGFRs. Entonces, ¿qué pasa? Les explico un poquito más. Si yo tengo, ¿qué se descubrió? Cuando empezó a utilizarse esta molécula, se vio que había un grupo importante que no respondía a este tratamiento. Entonces se detectó que en los pacientes que tienen algunas de estas mutaciones, RAS o BRAF, ¿sí?, no necesitan de los factores de crecimiento para actuar. Al estar mutados, son como interruptores. Estos se mantienen todo el tiempo. Al estar mutados, permanecen en su estado activado. Entonces, no necesitan del receptor ni de factor de crecimiento para enviar señales abajo. Entonces, bloquear esto no cumple ningún objetivo, porque esto nunca se va a apagar. Ahora, de ahí se derivó de que si no están mutados, estos se mantienen prendido, apagado, prendido, apagado. Cuando hay un factor activando el receptor, se prenden, se activan. Si yo lo bloqueo, se apaga, no funciona. Estamos en pocas palabras para poder entender. Entonces, de ahí viene la elección de tratamiento en estadios 4. La base, no les voy a, la idea no es el objetivo profundizar en tratamiento, pero sí, todo esto es generalidad. La base es quimioterapia, y se agrega el anticuerpo monoclonal según dos cosas, entonces. Según la presencia de mutaciones o no que les referí, y según si es colon derecho o izquierdo, porque también hubo estudios que, por ejemplo, este mismo concepto que les expliqué, en colon derecho no funcionaba, aún estando estos genes no mutados, donde yo podría usar estos anticuerpos para bloquear, frenar la proliferación celular, en los que son tumores de localización derecha no funciona. Entonces de ahí se derivó esta secuencia que es importante que lo sepan. Valorar el estado mutacional, mutado o no mutado de estos genes. Segundo punto, valorar si son de colon derecho o izquierdo, para elegir el monoclonal que agregaré a la quimioterapia. Ahora en los últimos años también se ha visto esto. ¿Se acuerdan las rutas oncogénicas? Inestabilidad microsatelital. Valorar si el paciente tiene alta inestabilidad microsatelital para ver si puede ser candidato de inmunoterapia. Esto también, estoy hablando de medicina no de Europa o Estados Unidos. Lo utilizamos. Tenemos pacientes de estas características usando inmunoterapia con buenos resultados. Como un protocolo para terminar cerrar toda esta idea de tratamiento, en estadios 4 tenemos entonces, si el paciente presenta con metástasis metacrónica o sincrónica, valorar la localización. Mira, hay muchos estudios que han determinado que la localización es importante. Si es colon derecho, tiene una lista diferente de seguimiento y protocolo, igual que el izquierdo. Y el recto, en estadios 4, acuérdense que yo les hablé de neoadjuvancia. Esto es en estadios tempranos de enfermedad. Es quimio, radioterapia, se aplica la neoadjuvancia. Pero en recto, cuando está metastatizado, o sea, tiene un estadio 4, ya la radioterapia es más como intenciones paliativas. Entonces el tratamiento es como si fuera un colon izquierdo. ¿Estamos? Gracias por la atención. Solo una última cosa que aclarar. Ustedes me dirían, Doc, ¿y dónde entra la cirugía en los estadios 4? Porque en los estadios 4, ¿por qué no sacar el tumor primario? La cirugía, acuérdense, está orientado, como gol estándar, a la intención curativa. Como en un estadio 4, independientemente que yo saque el tumor, potencialmente el paciente no es curable del lado médico. Médicamente, un estadio 4, cáncer colorectal, no se cura, se controla. ¿Estamos? Se busca paliar síntomas, dar calidad de vida al paciente. La cirugía no cumple el objetivo en ese entorno. Es por eso que la cirugía en estadios 4 está reservado para pacientes, por ejemplo, con alto volumen tumoral, con que esté generando muchos síntomas que no puedan manejar con la quimioterapia, con analgesia, por ejemplo, o que esté de alto riesgo de obstrucción, o en casos agudos, como puede ser una obstrucción, una perforación, la cirugía está indicada, principalmente orientada a las ostomías de descarga.
¿sí? Se desconecta el colon, se hace el ano contra natura para evitar que lleguen al riesgo o sacarlos de la complicación. ¿Estamos? Sacar el tumor primario no va a cambiar la evolución de la enfermedad. Eso ya lo han demostrado estudios, por eso que la cirugía en el estadio 4 solo está indicado en el entorno paliativo. Gracias a todos, espero que les haya servido. Estaremos viendo en la siguiente clase.